Bueno, chicos, este meetup va a ser un poco más especial, ¿vale? Vamos a empezar ya. Porque tenemos a Bea en una FP en Salamanca, que está dando una charla. Este meetup va a estar a la vez en directo la parte de Bea y lo mío también online. Las dos cosas van a estar online, ¿vale? Lo que pasa es que ya está en directo en un aula en un instituto. Lo que vamos a ir viendo es, primero Bea va a dar una pequeña introducción más técnica. Y va a haber una pequeña introducción teórica, y luego yo voy a hacer una pequeña presentación práctica de cómo montar un pequeño laboratorio para empezar a hacer auditorías móviles en Android. Vale, pues os vamos a presentar. Yo me llamo Beatriz, él se llama Félix y luego tenemos otros dos compañeros que se llaman Jaime y Rui, y junto con ellos organizamos este meetup y bueno, y los siguientes. Y bueno, os vamos a hablar sobre hacking móvil, en concreto de Android. Vale, ¿por qué hemos elegido esta presentación? Básicamente, cuando yo hablé con Cristina, me dijo que os ha dado algunas pinceladas sobre lo que es el Android Manifest y un poco de manera introductoria lo que es el hacking móvil. Nosotros lo vamos a dar un poco más técnico, pero a la vez introductorio, y luego también lo vamos a hilar con la parte de práctica, para que no solo veáis realmente la teoría, sino también en la parte práctica vamos a ver cómo en una auditoría real de pentest se usa y se ejecutan pues tanto las herramientas o las técnicas. Vale, primero vamos a hablar sobre la arquitectura de Android, que está basada en Linux. Es una arquitectura por capas, entonces separa lo que es el hardware, el sistema y las aplicaciones. Esto claramente a los desarrolladores les facilita a la hora de programar, y también en la parte de seguridad, ya que es más fácil poner unos límites. Cada capa que está dividida hasta la complejidad inferior de esa capa, mediante las APIs y las librerías. Eso es esto hace que el desarrollador no tenga por qué tocar el hardware o cosas a bajo nivel que no controlaría. Y todo esto, lo que hemos hablado, pues ayuda a que se aíslen las aplicaciones entre sí, a que se tenga más control sobre los recursos y define una superficie clara por cada capa. Vamos a ir de más bajo nivel hasta la superficie, que es lo que usamos a día de hoy, que las aplicaciones. Está el Linux kernel, que es el núcleo de sistema, gestiona lo que es la memoria, los procesos, la red. Y una vulnerabilidad aquí claramente es una escalada de privilegios que a todos nos gusta cuando hackeamos algo. Y lo que os he dicho antes, de que ayuda a aislar el sistema, lo que es la superficie de capas, pues justamente una vulnerabilidad aquí la puede romper. Y se ejecuta en el nivel de seguridad 1, que luego os explicaré más detalladamente qué es, que corresponde al kernel. Más arriba tenemos las librerías nativas, que principalmente están escritas en C o en C++, y esas librerías están en multimedia, en bases de datos, también en cifrado. Y una vulnerabilidad aquí sería una ejecución nativa de código. Y se ejecuta entre el nivel 1 y el 0. Luego está el Android Runtime, que ejecuta cada aplicación en un único proceso y tiene su propio UI. Y sustituye a Dalvik, que Dalvik fue una máquina virtual que estaba antes de evolucionar a esto, que básicamente era una máquina virtual que interpretaba a través de bytecode. Y pues esto lo que mejoró fue el rendimiento, la seguridad, mediante la compilación ahead of time y just in time, que esto significa que se ejecuta antes de compilar, y el just in time es que mientras se está ejecutando la aplicación también se está compilando. Claramente esto fue un impacto también en las técnicas, que os voy a hablar más adelante,
ya que tuvo que evolucionar también las técnicas de ataque al evolucionar donde se ejecutan las aplicaciones. Luego está el Application Framework, que es el conjunto de APIs que usan las aplicaciones, el Application Manager, el Activity Manager, el Content Providers, y básicamente una mala configuración es lo que se suele abusar de estos componentes y expone funcionalidades que no son necesarias al usar estas aplicaciones. Normalmente las vulnerabilidades suelen estar aquí, ya que se configuran de primera parte mal. Y bueno, se ejecutan en nivel de seguridad 0. Y luego las obligaciones que usamos todos, el usuario, y todas ellas dependen de las capas inferiores y abstraen todos esos controles de seguridad. Entonces, claramente, si hay un fallo en una capa inferior, pues la aplicación lo va a tener. Y básicamente pues se ejecuta en el nivel 0 porque es el user space, que ahora os voy a hablar más detalladamente, que ANRI se ejecuta sobre la arquitectura de ARM, entonces se apoya en los exception level. ¿Qué es esto? Dice qué código tiene más o menos control sobre el sistema. Está en el 0, que es el espacio del usuario, que la mayoría de las vulnerabilidades os podéis imaginar que van a estar aquí. Y luego va a estar el nivel 1, que es el nivel del kernel. Claramente, aunque lo más explotable sea el primer nivel, también va a estar el segundo nivel, también es posible, porque claramente va a haber alguna vulnerabilidad de elevación de privilegios. Y luego, ya que sí que es más complicado, es el nivel 3, que protege la cadena de confianza desde el encendido del dispositivo. O sea, una vulnerabilidad en el bootloader o de verificación de arranque sucede, pero es muy complicado, pero no imposible. Luego, lo que os mencioné antes, la evolución del Dalvik y el Android Runtime, pues que mejoró en control de memoria, rendimiento, seguridad y pues lo que os dije, que tiene un impacto directo en técnicas pues que hubo que evolucionar al cambiar el entorno de ejecución. Y luego, pues, ¿por qué el grafeno ese es relevante? Está basado en el Android Open Source Project y tiene la misma arquitectura que os he dicho antes, pero han buscado que en las partes que tienen más vulnerabilidades, que os mencioné antes, por ejemplo, el Android Runtime o el Application Framework, pues usan un hardening y una protección más fuerte para un poco evitarlo, pero no es imposible porque la seguridad 100% no lo hay. Siempre hay una brecha que los atacantes intentan entrar. Vale, pasamos al modelo de seguridad. Realmente tiene un modelo de seguridad multicapa y la clave es proteger los datos y que el impacto sea menor, ya que al estar en una arquitectura multicapa, lo que ayuda a esto de que si está en una vulnerabilidad en una parte, pues que no crezca más y que solo suceda en ella y no evolucione, y que solo al parchearlo ya pueda ir todo unido. Los componentes son el sandbox por aplicación, pues esto es lo que hace que se ejecute de manera aislada y lo usan en su propio proceso con su propio update. Y para así, pues lo que dije, no impactar a otras capas de manera innecesaria o incluso a otras aplicaciones. Porque os lo voy a decir más adelante, un permiso mal configurado en una aplicación puede intercedir a otra, pero eso ya hablaremos más adelante. Luego está el sistema de permisos, básicamente los permisos de usar cámara, usar Bluetooth, qué red usar. Y esto el ataque se puede llamar Confused Deputy
en Red Intel. ¿Qué pasó aquí? Pues este es un ataque en el que una aplicación pidió un permiso a otra, entonces pues se solapó e interactuó una app con un permiso que no era suyo y no era necesario. Luego está el C-Linux, que esto es lo que aplica unas políticas de control obligatorias en el sistema, incluso acciones que tienen unos permisos altos, con esta política se solapa por encima. Y pues volvemos a lo mismo, algo mal definido pues puede producir un bypass. Luego la verificación de aplicaciones, Google tiene el Play Protect para analizarlas antes de subirlas al Play Store, pero claramente hay gente que hace malware para evadir estos controles y subir aplicaciones de manera dinámica con código malicioso. Luego está el cifrado y protección de datos, que lo que hace AMI es proteger la información mediante cifrado de manera en reposo y en tránsito. Siempre está encriptando los datos, pero también hay casos de que se pueden extraer las claves por uso inseguro mismamente de nosotros o del sistema. Android también tiene brechas. Y también pues, el uso inseguro del Play Store. Y luego las actualizaciones de seguridad. Siempre nos bombardean con actualizaciones. Es por algo. Pero claro, es tan a menudo que lo dejamos a un lado y esas vulnerabilidades, ese tiempo en el que salen y tú actualizas, se llaman las NDAs. Y pues lo que pasa es que ese tiempo es lo que aprovechan, por eso se incide en que se actualice todo cuanto antes, porque se puede explotar en ese poco tiempo que hay. Vale, ahora pasamos, que es lo que os va a gustar más, que es ya arribada a la parte práctica, una auditoría real. Entonces, cuando se hace una auditoría móvil, tiene dos partes: el análisis estático, conocido como el SAST, y luego el análisis dinámico, que se conoce como el DAST. En el análisis estático consiste en examinar una APK. Una APK es el archivo que el cliente te da para auditarlo. El estático no vamos a interactuar con la APK, sino va a ser al principio un poco de manera superficial, que eso nos va a ayudar a un poco entender cómo está programado y diseñado de manera superficial, porque luego interactuando lo vamos a ver en la parte dinámica. Vamos a ver pues, configuraciones inseguras, vamos a detectar ciertas partes que pueden ser inseguras ya hacer las configuraciones y del código, pero nos da una pista de que puede haber una vulnerabilidad. Y eso luego lo tenemos que comprobar sí o sí en la parte dinámica. Porque no vale reportar una cosa que luego a través de herramientas automáticas nos puede dar una serie de pistas de por aquí puede haber algo o por el otro lado, pero siempre debemos comprobarlo en la parte dinámica. Y todo eso pues, nos facilita un poco el tiempo porque vamos a tiro hecho. ¿Qué se analiza? Pues un conjunto de configuración, código y recursos. Primero, lo que siempre hay que hacer es el Android Manifest, que define los permisos asociados a la aplicación, los componentes que expone al sistema y también cómo interactúa con otras apps. Luego también se declaran los permisos. A lo mejor hay algunos permisos que son innecesarios. Una aplicación te puede pedir cámara, acceso a las fotos, a la red, y luego te preguntas, ¿por qué me está pidiendo permiso si luego cuando yo interactúo no es necesario? O sea, no uso esa funcionalidad. Pues eso también se reporta. Solo de manera informativa, porque no es algo crítico, pero se dice al cliente, esto está expuesto, estos permisos lo estáis pidiendo, ¿son necesarios o no?
Luego también tenemos flags como Debugable o Allow Backup, que ¿por qué hay que revisar estos flags y muchos otros? Porque cuando tú interactúas de manera dinámica, cuando tú ingresas los datos, por ejemplo en un panel de login, o cuando haces una transacción bancaria, ingresar el número de cuenta, si tienen el debug activado, todo lo que tú estás haciendo y todo lo que estás ingresando se puede ver. Porque de alguna manera va a estar en algún apartado, en logs o en ciertos archivos. Y el Allow Backup lo que nos permite es hacer como una copia de seguridad y volcarlo y ver todos esos datos que hemos estado ingresando en la aplicación. Y luego también en Network Security Config, que básicamente es ahí donde está la configuración de red, y una configuración de red algo laxa, pues se puede producir ataques man-in-the-middle. Y claramente, pues no es lo mismo enfocar la auditoría en una aplicación nativa que use Java y Kotlin a una híbrida que tenga WebView, frameworks como React, ya que la complejidad aumenta y hay ciertos riesgos que al tener más complejidad pues se deben asumir. También otra cosa que se mira en el análisis estático son los directorios y los archivos, es decir, los assets, res y lib, que básicamente son donde pueden estar las configuraciones, los recursos y las librerías. Y a raíz de esto también hay que ver pues, ciertos patrones que nosotros llamamos como si hay APIs expuestas o credenciales hardcodeadas, que parece mentira, pero sucede. Y muy a menudo desarrolladores ponen contraseñas de administración, que parece que un poco locura, pero sucede y es impresionante, pero hay que reportarlo, no es culpa nuestra, a nosotros nos dicen de auditar todo, tanto lo que configuran mal ellos, pues es un punto para nosotros de haberlo encontrado y de decirlo. Y luego también otra cosa muy importante es el tema ¿dónde van esos datos? Es decir, el almacenamiento. Por eso hay que mirar y tener en cuenta el set preference o ficheros que usen de almacenamiento e intentar averiguar dónde están. Porque muchas veces hay muchas fugas y ahí es donde acaba todo de esas fugas. Vale, ahora pasamos al apartado de herramientas. Estas son herramientas que se usan en las auditorías para nos facilitar un poco lo que es la vida, básicamente. ¿Por qué? Porque hay herramientas ahora, prácticamente todo está automatizado, pero eso no quiere decir de que la vulnerabilidad está ahí. Nos puede dar pistas, pero siempre hay que entrar en ese archivo, no hay que confiarse con las herramientas automatizadas que hay en GitHub. Hay algunas que son muy buenas y se usan a día, pero siempre tiene que haber algo por detrás para justificarlo. Básicamente, eso por ejemplo, lo digo que luego lo vamos a ver en la demostración práctica, el mob SF. Cuando insertamos el APK en esa aplicación, lo que nos va a decir es todas las configuraciones o todo lo que él ha detectado de manera superficial. Y luego está JAX, que es una herramienta en la que a través de ese APK nos descompila el código. Aquí os quiero decir que no es el código 100% programado de la aplicación, es una aproximación de lo que el desarrollador ha desarrollado. Luego también hay más herramientas como ADB, Scrapy, Inspect, que también nos ayudan y cada una tiene una funcionalidad a la hora de auditar. Todo esto tiene unos estándares
igual que en web está el OWASP, pues también el móvil tiene su propio estándar, que es el Mobile Application Security Verification Standard, que lo divide en categorías como datos, criptografía, autenticación, plataforma y residencia. Todas estas vulnerabilidades que os vamos a decir a continuación, o cosas que ya os he estado diciendo, cada una se categoriza aquí. Y luego, para tener una guía para verificar todo esto, está el Mobile AppSec Testing Guide. Vale, ahora pasamos al análisis dinámico. Ya que hemos tenido una ligera idea de dónde pueden ir los tiros de las vulnerabilidades y de las configuraciones a través del análisis estático, pues ahora todo ello lo vamos a comprobar en el dinámico. Vamos a ver si realmente es un falso positivo o no. Todo esto se hace con un dispositivo real o emulado, pero tiene que estar ruteado. Si no está ruteado, no se puede hacer estas cosas. No se puede comprobar 100%. ¿Y qué nos ayuda el análisis dinámico? Pues ver el comportamiento real, ver si es efectivo solo con lo que hemos encontrado en el estático, ver la lógica de negocio. La lógica de negocio básicamente en cómo tiene diseñado toda aquella funcionalidad. Luego también la autenticación, también los datos sensibles que se están pasando entre peticiones y cómo de resistente es a las técnicas de bypass. Vale, para prepararlo el análisis dinámico, que luego lo vais a ver cómo hacerlo en la parte práctica, básicamente si habéis hecho auditorías web, que creo que sí, pues configuráis el proxy de Bursuit en vez de en la web, pues lo tenéis que hacer dentro del móvil con el certificado y pues realizarlo y verlo como, básicamente esto es igual como una aplicación web. Y luego ya pues vais a ver cómo se inicia la sesión, la petición que hace, cómo se guarda esos datos y todas las funcionalidades que tiene. Luego tenemos los componentes de Android, que es lo que nos va a permitir cuando interactuamos ver. Son los activities, que es el acceso a pantallas internas o grupos protegidos, los típicos paneles que nos salen a ingresar los datos, por ejemplo. Luego el broadcast receivers, recepción de índices manipulados. Esto es cuando nos dice que quieres dar acceso a esto. Son mensajes que salen a través de permisos y de notificaciones, pero claro, pueden estar manipulados. Luego están los servicios, que son la ejecución de servicios sin autenticación adecuada. Esto es cuando están ejecutándose, por ejemplo, la cámara se abre y tú no sabes por qué. Luego está el Content Providers, que es el acceso no autorizado a datos internos. Esto es cuando te coge, por ejemplo, fotos de la galería o los archivos que tengáis en el móvil. Y luego están los deep links, que son redirecciones y ejecución de acciones mediante URLs. ¿Qué es esto? Incluso dentro del código puede haber URLs hardcodeadas, incluso que te permiten bypassear el panel de login. O sea, puede parecer que haya una URL que te lleve directamente al panel de administración solo con pulsar en esa y no tener que loguearnos. Vale, y como os dije antes, capturar el tráfico con Bursuit para ver los datos sensibles y luego para evaluar ese pinning y si está correctamente implementado. Y el otro punto, pues como os dije antes, que es el almacenamiento, hay que mirar el self preference, las bases de datos si tienes SQLite, el almacenamiento externo, muy importante los logs, porque ahí está todos los movimientos que se hacen y cómo, pues eso, cómo se interactúa con el WebView y el JavaScript. Y pues esto es
hooking, que es la técnica que se llama para permitir interceptar y modificar el comportamiento de la aplicación, se usa el Free Dialog JSON, son dos herramientas que mediante scripts de JavaScript nos pueden permitir bypassear, enumerar clases del código y muchas más cosas, pero como os dije antes, tiene que estar ruteado el dispositivo, si no, no nos va a funcionar esto. Luego tenemos que ver los bypass de controles como el anti-root, el SSL pin o las validaciones internas que tienen, y el memory dump, que es el volcado de memoria. Por eso ahí llega la importancia de la flag de allow backup. Si podemos hacer una copia de seguridad, nos la podemos volcar hacia nosotros. Y luego, pues, la importancia de uso de herramientas automatizadas, pues que no tengamos que mirar de arriba abajo todo el código, que encima no es un código 100% real del desarrollador. Luego, antes de pasar al laboratorio práctico, os dejo aquí unos recursos que, bueno, luego se los pasaré a Cristina, que si queréis, si os interesa y queréis ver más cosas, estos son ataques reales que ha habido en Android, y luego también aquí el boletín de seguridad, que ahí publican todas las brechas que han tenido, cómo se parchean, y luego estas 3 charlas que, bueno, son en inglés, pero porque han sido en conferencias muy importantes de Estados Unidos, y bueno, vale la pena porque son ciertos ataques interesantes que normalmente no se suele ocurrir, no se suele dar, y es gracias a este tipo de gente que se dedica al 100% al hacking móvil para evitar que los malos se aprovechen. Y pues vamos a dar ahora al laboratorio práctico. A ver, dejar de compartir. Buenas. Ahí me toca la parte práctica para presentarosla. Vale, como os ha dicho mi compañera, el pentesting móvil básicamente se divide en dos campos, en análisis estático y análisis dinámico. Y en este caso vamos a estar viendo pues los dos, ¿vale? Os voy a enseñar herramientas y va a ser una pequeña explicación básica, ¿vale? Porque yo hago pentesting móvil, pero no me dedico 100% para ello, no me considero un experto en pentesting móvil. Vamos a empezar porque vamos a estar viendo un reto de Hack the Box, ¿vale? Bueno, espérate, se me acaba de reiniciar ahora mismo. Vamos a ver un reto de Hack the Box como ejemplo, ¿vale? De análisis estático. Es este reto, ¿vale? El reto se llama APK Crypt, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona la APK de este reto móvil y cómo se resolvería el reto, solo como para que veáis, porque este reto es totalmente estático, normalmente los retos de Hack the Box son totalmente estáticos, para que podáis ver un poco de forma práctica cómo se haría un pentest móvil. Bueno, el reto nos dan un zip, ¿vale? Y dentro del zip nos dan un APK y un TXT, ¿vale? En este caso hay un README. El TXT lo único que nos dice es que el API level del Android tiene que ser 29 o inferior. Esto es porque la aplicación es bastante antigua, ¿vale? Este reto es un reto de retirada de Hack the Box y es bastante antiguo. Vale, para empezar primero vamos a montar el laboratorio dinámico, ¿vale? Para cómo poder ver una aplicación de forma dinámica y vamos a emular, ¿vale? Un Android en Android Studio. Para que no lo sepáis, Android Studio es el estudio por excelencia para programar aplicaciones en Android, ¿vale? Viene por la propia mano de Android, básicamente. Lo han desarrollado ellos y es de software libre, ¿vale? Aquí en el Android Studio puedes generar un proyecto y empezar a programar tu aplicación, pero también tenemos el emulador. Aquí si le damos a More Actions, podemos ver el Virtual Device Manager y aquí podemos pues tener nuestros móviles. Estos son 2 móviles que tenía yo. Ahora vamos a crear un móvil emulado para poder hacer esta prueba. Para crear un device, para emularlo, básicamente le damos aquí al más y podemos empezar a crear el teléfono. En este caso, como la aplicación tiene que tener una API Android por debajo o igual a 29, pues aquí podemos ver el API, pues podemos pillar, por ejemplo, yo antes había pillado
el Pixel A3, que como podemos ver es el 28 o más, que nos sirve para esta prueba. En este caso aquí podemos elegir la versión de la API, ¿vale? Aquí el nombre, la versión de la API. En este caso vamos a pillar la 29. La seleccionamos y lo vamos a dar a terminar. Así de sencillo, puedes crear una máquina virtual como tal. Es un móvil emulado en tu ordenador. Si le damos a iniciar, pues podríamos ver cómo inicia el móvil emulado. Aquí lo tenemos. A ver si inicia. Tarda un poquito. La siguiente cosa que necesitamos para poder hacer Aquí tenemos el móvil emulado y bueno, este móvil está conectado a nuestro ordenador, solo por el emulador, por ADB, ¿vale? ADB es el Android Debug Bytes, ¿vale? Que es un protocolo que sirve para poder controlar nuestro teléfono Android desde el ordenador, ¿vale? Mediante unas herramientas que tiene Android Studio. En este caso os puedo pasar a las Platform Tools, ¿vale? Que son herramientas para poder interactuar con el móvil, que las tengo aquí en una carpetita. Y la que nos interesa más es el ADB, ¿vale? Con el ADB podemos interactuar con el móvil de un montón de formas, ¿vale? Esto, como ha dicho antes mi compañera, se puede hacer con un móvil emulado, como estamos haciendo ahora mismo, o podemos hacerlo con un móvil remoto. Para ello, para poder utilizar ADB necesitas activar en las opciones avanzadas del dispositivo la depuración por USB, ¿vale? Aquí si hacemos un ADB, ¿vale? Veis aquí la herramienta. Ahora espera, está Platform Tools, creo que la tengo aquí. Vale, aquí. Si ejecutamos el ADB, podemos ver aquí pues una pequeña guía, un pequeño help de todas las funciones que existen, ¿no? Bueno, por ahora vamos a ver, en este caso vamos a ver algunas, ¿vale? No todas. Primero hacemos un ADB devices, ¿vale? Que sirve para ver qué teléfonos tenemos conectados. En este caso vemos que tenemos un dispositivo llamado Emulator, porque es el emulador que tenemos aquí corriendo. ¿Y para qué nos sirve ADB? Pues para un montonazo de cosas. Podemos tocar pues casi todo el dispositivo. Podemos hasta tener, si hacemos una ADB shell, podemos tener una shell, como si fuera aquí una consola de comandos de Linux del propio dispositivo. Como podéis ver aquí, hay directorios a los que no tengo permiso y esto es porque en este caso el teléfono que vamos a utilizar no está ruteado, ¿vale? Después daré unos pequeños recursos para poder rutear un teléfono en Android Studio, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, podemos tener una consola interactiva, aquí podemos hacer un ID y podemos ver qué usuarios somos en el dispositivo móvil. Vale, para el análisis dinámico lo que necesitamos hacer, primero instalar la APK, ¿no? Entonces ADB tiene una opción que es ADB install, a la que le pasas el directorio de la APK, en este caso está aquí, y instala la APK. La APK puede estar en nuestro equipo y la podemos instalar a través de ADB. Como podemos ver aquí, la APK está aquí instalada. Vamos a ver, nos pide que pongamos el código VIP para conseguir nuestro ticket. Después en el análisis estático podremos ver mejor qué está pasando por detrás, porque aquí no tenemos muchas cosas que probar, ¿no? Para análisis dinámico, pues lo que quería hacer es, porque en este caso en la aplicación que he pillado del reto de Hackthebox, en Hackthebox nunca tienen aplicaciones que contactan con servidores externos, pero en la vida real siempre las aplicaciones móviles normalmente contactan con servidores externos. Es lo que ha mencionado mi compañera Bea de tener un proxy intermedio con Bursuit. Entonces, para hacer la prueba del proxy intermedio, tengo aquí Bursuit, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es, bueno, lo que vamos a hacer es poner el proxy de Bursuit en medio. ¿Para qué? Para que cualquier petición que haga la aplicación pase por en medio del proxy de Bursuit y nosotros podamos ver todas las peticiones que se hacen, ¿vale? En este caso, para el emulador, ¿vale? Para el Android, nuestra IP, porque esto es así en Android Studio, es la 10
10.0.2.2. Esto pues está en muchos blogs, ¿vale? Y ahora que tenemos el proxy de BuzzFeed encendido, pues el 8080, que es donde siempre se levanta el proxy de BuzzFeed por defecto, pues podemos acceder a la página de BuzzFeed. Como podemos ver aquí, pues vemos bueno, no sé si hacerlo más grande. Vemos la página de BuzzFeed por defecto, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer? Redireccionar el tráfico del móvil por el proxy de BuzzFeed, ¿vale? El IP 10.0.2.2 por el puerto 8080. Para poder hacer esto lo podemos también hacer por ADB, ¿vale? Se puede hacer también por la configuración del dispositivo, pero por ADB es mucho más sencillo. Para hacerlo tenemos que hacer un shell, ¿vale? Tenemos que acceder a las settings. Entonces, un shell settings. Put para poner la setting. En global está la global. Y el HTTP proxy es lo que queremos modificar. Proxy. En este caso queremos poner la IP y el puerto del host, ¿no? Que es donde tenemos el proxy y el puerto abierto. Sí, como vemos, le hemos dado y el proxy se ha puesto satisfactoriamente. Entonces ahora si vamos a alguna web, por ejemplo, por HTTP, vamos aquí al buscador y buscamos HTTP google.com. Interceptamos con el BuzzFeed, ¿vale? Vamos a interceptar. Al hacer la petición vemos que hemos interceptado la petición, como podéis ver, de HTTP. ¿Qué pasa? Pues ahora mismo Google, en vez de HTTP, nos va a redireccionar a HTTPS, ¿no? Para ir al puerto 443 y ir por una conexión cifrada. ¿Qué problema tiene esto? Pues que el certificado de nuestro proxy no está en certificados válidos del dispositivo. Y como podéis ver aquí, pues nos dice que no se puede hacer la petición por HTTPS. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que importar el certificado de BuzzFeed al dispositivo móvil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos al Proxy Settings, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño botón para poder importar certificados, ¿vale? Le damos a importar certificado en formato DER, que es el que acepta el móvil. Le damos a Next, seleccionamos dónde lo queremos guardar, en este caso cert.der, que yo ya lo había hecho antes. Lo guardamos aquí en la carpeta que tengo para la meetup. Le dimos a que lo queremos reemplazar, porque yo ya lo había hecho. Y el certificado está exportado. Si veis, me voy aquí, está aquí el certificado. Tenemos el certificado de PortSwigger para el proxy de BuzzFeed. Para pasar el certificado del ordenador al móvil, podemos hacer un put a través del ADB o podemos simplemente pues, montarnos un servidor de Python por HTTP. Python/m http.server por el puerto 1234 para compartir el archivo. Y aquí en el dispositivo móvil podemos abrir el servidor que acabamos de crear. Vale, creo que ya sé por qué no está funcionando. Es porque está el proxy que lo he configurado antes. Para poder quitar la configuración de proxy es con el... En vez de poner IP y puerto, ponemos 2 puntos y el 0, ¿vale? Yo creo que es esto lo que está... Ahí está. Ahora si accedemos podemos ver los archivos, ¿vale? Aquí, bueno, está muy pequeñito, ¿vale? Es difícil, ¿no? Pero aquí tenemos el cer.der que tenemos aquí, así que le podemos dar y se descarga, ¿vale? Automáticamente en Android, ¿vale? Al descargar un certificado nos pide si queremos instalarlo. En este caso, como si lo queremos instalar, no hace falta irnos a descargas y descargarlo. Si nos dice de poder instalarlo directamente, pues los hacemos. Le podemos dar un nombre, en este caso vamos a llamarlo de BuzzFeed, y le damos a OK. Ahora podemos volver a configurar el proxy en la IP y puerto que hemos hecho antes. Y si buscamos algo en Google, deberíamos de poder interceptarlo, aunque sea HTTPS, con el BuzzFeed. Aquí le damos a intercept, le damos y como podemos ver, todo el tráfico del móvil que estamos haciendo ahora sí funciona Google, está pasando por nuestro proxy. ¿Para qué sirve esto? Pues si tenemos la aplicación de un cliente que se conecta a una API remota en el servidor del cliente, pues podríamos interceptar todas las peticiones. Normalmente la mayoría de vulnerabilidades móviles se encuentran en el lado del servidor. Lo que haces es poner el proxy
interceptar las peticiones que se hace desde la aplicación móvil al servidor. Y porque igual que puede haber una SQL injection en una web, pues puede haber una SQL injection en la API que contacta con el dispositivo móvil. Bueno, para la parte dinámica es esto, ¿vale? También podéis meter fría, porque hay aplicaciones, en este caso Chrome no, pero la mayoría de aplicaciones maduras en seguridad tienen medidas como SSL pinning o anti-root, como ha dicho Bea anteriormente. Y esas medidas nos imposibilitan poner el proxy delante, porque el SSL pinning lo que hace es que solo pueda confiar en el certificado de la empresa. Entonces tú no puedes instalar un certificado en el dispositivo y hacer que el tráfico pase por el proxy. Para eso se utilizan herramientas avanzadas, también para lo del anti-root, que son... La aplicación lo que tiene es una protección para verificar si el móvil está ruteado. Si el móvil está ruteado o parece que está ruteado, pues lo que hace es no avanzar el flujo de la aplicación y no dejarte acceder a ella. Para este tipo de protecciones, normalmente lo que hace es algo más complejo. En esta charla no voy a enseñar cómo se configura, ¿vale? Pero es necesario rutear el móvil y utilizar herramientas como Frida. Frida es una herramienta que se utiliza, como ha mencionado también Bea antes, es una herramienta que se utiliza para poder hookear funciones y poder en la memoria del proceso, o sea, de la aplicación como tal, poder cambiar cosas del código dinámicamente. Por ejemplo, si yo tengo una función que detecta si soy root o no, pues con Frida puedo, en vez de que la función se ejecute y que se salga la aplicación, pues que se ignore la función y siga para adelante la ejecución. Para ello, pues os voy a dejar dos recursos, ¿vale? Porque uno es una herramienta sencilla para utilizar, lo paso por el Discord, que sirve para rutear el móvil en el Android Studio, ¿vale? Y luego tenemos la segunda herramienta, que es el Frida, básicamente. Lo que se hace es que en el teléfono móvil se crea un servidor de debugging para poder debugar todas las aplicaciones y desde tu ordenador te conectas a ese servidor por un puerto en concreto, ¿vale? Para poder debugarlo. Pero para poder hacer eso, pues necesitas root. No puedes manipular las aplicaciones en tiempo real sin tener root en el dispositivo. Bueno, una vez visto el análisis dinámico, ¿vale? Vamos a proceder al análisis estático. Como primera herramienta automatizada, ¿vale? Antes de pasar a las herramientas que te hacen poder reversear el código de forma manual, vamos a ver el MovSF, que es un framework de GitHub que te facilita mucho la vida. Lo voy a pasar por el Discord también. Este framework se puede levantar sencillamente, ¿vale? Con un Docker. Vamos a hacer un pull a la imagen para descargar la imagen del Docker, ¿vale? Que en este caso ya está descargado, entonces no tarda nada. Y luego lo podemos levantar pues en el puerto 8000 en este caso. Esta herramienta básicamente lo que es una web donde vamos a poder subir el APK y va a analizarla y nos va a dar un montón de información relevante que nos puede servir para el pentesting. Aquí está iniciando y ya se ha iniciado. Aquí tengo el Firefox donde puedo abrir el MovSF, ¿vale? Y tiene un login. Básicamente el login es, pues las credenciales son MovSF, SF. Aquí lo que vamos a hacer es tirar el APK directamente, o sea, es una herramienta de botón gordo, no hace falta complicarse mucho la vida. Cogemos el APK y la tiramos. Aquí podemos ver, pues nos dice lo que está haciendo por detrás, aquí en el Docker podemos ver con más detalle qué está haciendo por detrás el framework, la herramienta. Y aquí ha terminado de analizar la APK, ¿vale? La aplicación móvil. Este framework mola un montón porque te mira un montón de cosas de la aplicación, cosas interesantes que podrían interesar y vamos a ver más o menos qué hemos podido sacar de esta herramienta automatizada. Como primer punto que podemos ver aquí, ¿vale? Vemos que, como he dicho anteriormente, la aplicación es bastante antigua porque el reto de Hackthebox es antiguo y aquí nos dice que es vulnerable a Janus Vulnerability, que es una vulnerabilidad que salió en Android y pues es vulnerable al ser una aplicación bastante vieja. Y también, pues que no está bien firmada, ¿vale? Bueno, sí, que está firmada con un certificado, pero como es vulnerable a esto, podría ser bypasseado. Aquí tenemos más información interesante, pues que también es una versión muy antigua, que es vulnerable.
Y luego que tiene el allow backup en true, que es una de las flags que ha dicho Bea anteriormente en su presentación. Y cosas más interesantes personalizadas de la aplicación, pues aquí vemos pues dos cosas bastante interesantes. El Mofe SF nos está avisando, ¿vale? De que la aplicación utiliza AES ECB, que es bastante insegura. Aquí, como podéis ver, nos pone la severidad como alta. AES ECB, vale, que lo he dicho mal, ECB es bastante inseguro, ya que los bloques de AES se cifran sin IV. Entonces, sí es verdad que la data siempre va a ir cifrada, pero el problema es que los bloques pueden tener muchas similitudes, ¿vale? Estos son ya fallos criptográficos de protocolo, ¿vale? Y luego aquí también algo que nos muestra es que utiliza hashes MD5, que los hashes MD5 también, por cosas criptográficas, ya no se recomiendan utilizarlos, porque son bastante inseguros por su baja complejidad. Más cosas, pues esta aplicación, al ser un reto, pues no tiene muchas cosas interesantes. Bueno, para que veas la herramienta, pues mira un montón de cosas. Te puede localizar qué URLs hay dentro, qué emails se encuentra, si hay algún tracker, que a veces trackers de Google o de Facebook, de alguna cosa. Y bueno, te analiza un montón de cosas más. En este caso, pues no nos dice mucho más porque es un reto con una aplicación bastante sencilla. Para análisis más manual, ¿vale? Yo siempre utilizo Yadex GUI, ¿vale? Que es una herramienta que me gusta mucho. Bueno, voy a abrirla desde cero. La tengo aquí, te pones un zip aquí y la puedes abrir directamente, ¿vale? Aquí la aplicación para analizar una APK pues es bastante sencillo. Le das a archivo, abrir archivo y seleccionas la APK que quieres decompilar, ¿vale? En Java. Esperamos un poco y vemos aquí como 3 grupos principales, ¿vale? ¿Cómo funciona Yadex? Pues Yadex te divide la APK en 3 puntos, en 3 menús principales. El input, que la verdad no es muy importante, que es los archivos que has introducido, ¿vale? Básicamente te mapea los archivos que has introducido. El código fuente, que esto es más importante, lo que hace es coger todos los paquetes Java de la aplicación y los decompila, ¿vale? Ahora vamos a ver más o menos el código de la aplicación. Y podéis ver el código de la aplicación, como ha dicho Bea anteriormente, no es directamente el código que el programador ha programado, pero es muy similar, ya que en Java, como corre en una sandbox y tiene que estar traducido, es bytecode, no está compilado como tal, pues es bastante fácil de reversear y poder recuperar un código muy similar al que ha programado el desarrollador. Y por último tenemos una tercera carpeta que es recursos. Recursos básicamente es la carpeta donde están todos los archivos sin decompilar ni sin nada, todos los archivos que hay dentro de la APK. Como podemos ver aquí, podemos ver el archivo principal de cualquier aplicación Android, que es el primero que hay siempre que mirar, que es el Android Manifest. En el Android Manifest se puede poner los permisos que necesita la aplicación y que va a pedir y todo esto. En este caso, nuestro Manifest lo único que tiene es una activity principal, ¿vale? Aquí, como podemos ver, hay una activity. Lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Aquí tenemos el único activity que existe, que está en el paquete com, example, apk recrypt y main activity, que es la función principal, ¿vale? ¿Por qué siempre hay que mirar primero el Android Manifest? Para saber por dónde entra la aplicación, ¿vale? ¿Qué función se ejecuta al abrir la aplicación? En este caso, la función es main activity en el paquete com example apk ripped. Si nos vamos a ese paquete en concreto, porque como veis no solo hay ese paquete, hay paquetes de Android, hay un montón de paquetes de Android que también nos lo decompila, pero el importante que es con el que empieza la aplicación es el com example apk crypt. Y aquí tenemos la función, el main activity. Vamos a analizar un poco qué hace el main activity, ¿vale? Es un poco una tontería, como habéis visto antes aquí en el dinámico, vemos que es una aplicación que nos pide pues un código para conseguir un ticket VIP. En este caso no contacta con ningún servidor, sino que hace la comprobación de forma local. Y le damos clic y nos dice que el código no es correcto. ¿Qué hace la aplicación? Bueno, a grosso modo, no vamos a hacer reversing muy detallado, pero al hacer clic, ¿vale? Lo que hace es coger el texto que nosotros le hemos dado, que es el texto que ponemos aquí, en la barrita que hay aquí. Luego hace un hash MD5 de la string que hemos metido nosotros y la compara con este hash, ¿vale?
lo que podemos ver es que seguramente el código para ser VIP es la string que da este hash. Si nosotros ponemos el código correcto, pues dará un hash, comprobará que el hash es igual, y si es igual, significa que has puesto el código correcto, ¿vale? ¿Qué pasa si no ponemos el código correcto? Pues aquí hace un else, veis que hace un if, si es correcto, hace una cosa, y si es un else, pues nos dice que el código está wrong, o sea que el código está mal. Pero si es correcto el código, ¿qué hace? Como podemos ver aquí, lo que hace es devolvernos, ¿vale? Esta data, bueno, este base 64 que veis aquí, y lo pasa a una función de crypt. Si le damos doble clic, ¿vale? Que bueno, la función de crypt está un poquito más abajo. Si damos doble clic a la función de crypt, lo que vemos, como nos había dicho mofsf antes, igual que el MD5 que nos había avisado, esto también está aquí. Podemos ver que la función de crypt recibe un string, ¿vale? Llamado str, ¿vale? Luego define una variable key, key generate key, y el valor de esa variable sale de la función generate key. Si vemos la función generate key, lo único que hace es pillar esta key, los bytes de esta key, y devolverlos. Entonces, la key se mete en esta variable y luego se pilla el base64 que se le pasa por aquí al decrypt. Lo decodeamos de base64 y lo desencriptamos con la clave de abajo. Y lo que pasa es que nos devuelve pues lo que hay ahí. Todavía no sabemos qué hay porque todavía no hemos descifrado. Pero ya tenemos la data cifrada en base64 y la key para poder descifrarla. Entonces ya con esto, si nos hacemos algo local, podemos descifrarla. Y como he dicho anteriormente, en este tipo de AES no es necesario el IV, que son los bytes estos que sirven para que los bloques sean diferentes. Si os interesa más la criptografía, podéis investigarlo. A mí no, no me gusta tanto. Y podéis ver por qué este protocolo es inseguro, como nos había avisado anteriormente el MOFSF, la herramienta que hemos visto antes. Para desencriptarlo podemos hacer un script en Python, pero prefiero utilizar una herramienta llamada Cyberchef, ¿vale? Esta es una herramienta que desarrolló el Centro de Inteligencia británico, que es una herramienta muy buena, la cual te sirve para un montón de cosas, ¿vale? Aquí pones los filtros, por ejemplo, yo pongo un texto, pongo el filtro y se transforma. Tu base 64, convertirlo a base 64. Como veis, yo meto un input y me lo encodea. Pues aquí lo que podemos hacer es elegir base 64 para decodear primero la data que tenemos. Vamos a cogerla. Porque aquí lo que hace es primero quitarle el base 64 y luego aplicarle la AES para recuperar el contenido. Entonces podemos poner aquí el base 64, lo decodea. Como veis son bytes que no entendemos nada porque necesitamos descifrarlos. Y aquí podemos también hacer el AES directamente. Pillamos el AES para desencriptar. Ponemos la key, le ponemos el modo, que como hemos visto antes es el ECB, nos lo ha dicho aquí antes también el MOV SF, aquí, ASCB. Y el input es RAW y el output quiero que sea RAW también. Entonces tenemos la data encriptada y ahora solo falta poner la key, que es la que hemos visto en la aplicación. Esto parece un caso irreal, ¿no? De que se han dejado las credenciales en el código, pero os puedo asegurar, ¿vale? Por todos los pentesting de móvil que he hecho, como ha dicho Bea, es bastante realista, ¿vale? Muchas veces que los desarrolladores se dejan API keys de unas cosas en concreto, credenciales de cualquier cosa, se las dejan en el propio código, ¿vale? Así que podemos copiar la key y si la pegamos aquí para poder desencriptar el AES, podemos ver que podemos ver la flag y resolveríamos el reto. Esto es solo porque necesitaba una aplicación móvil para poder explicaros cómo hacer el análisis estático y no me daba tiempo a programarme una por mí mismo. Encima, yo tampoco soy desarrollador móvil. ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Como otra herramienta que ha enseñado Bea, pues teníamos el APK Tool, que lo que hace es descomprimir toda la aplicación y darnos el código fuente, ¿vale? No tan bonito como Yadex, pero nos lo da, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer después? Pues podemos desempaquetar la aplicación
parchearla, modificar el código y volver a empaquetarla. Esto también es más complejo y no lo vamos a ver en esta charla. Pero como resolución a este reto también, para que lo sepáis, pues había gente que lo que hacía era simplemente compilaba toda la aplicación, cambiaba este if para que siempre devolviera true. O sea, no es si es igual a este hash, sino que siempre devuelva true. Entonces la aplicación lo iba a desencriptar igualmente, aunque tú el código no pusieras cualquier código. Entonces les devolvía la flag. A mí siempre me gusta más el análisis estático y luego en móvil, pues el dinámico siempre pegar al server, que normalmente siempre es web, a través del BuzzFeed. Ese es el laboratorio práctico que quería hacer con vosotros hoy. Muchas gracias por estar aquí. ¿Hacemos el sorteo? Es verdad, vamos a hacer el sorteo.